Y tenemos un invitado en el estudio a quien le agradecemos que haya venido. Se trata de Darío Méndez con amplia historia, se puede decir, dentro del peronismo, del kirchnerismo concretamente y de la cámpora puntualmente en la ciudad de Tandil. Darío, gracias por acercarte hasta los estudios de la 104.1. Gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Bueno, a ver, la primera charla que vamos a tener después de las elecciones del domingo. ¿Sorprendido o no con el resultado? Bien, sorprendido en cuanto al resultado de la provincia de Buenos Aires. El resultado nacional no, porque sabíamos que corríamos de atrás, como se dice comúnmente, que iba a ser una elección muy difícil a nivel nacional. Sí entendíamos por los últimos resultados de la elección de septiembre que la provincia de Buenos Aires, el peronismo, no estaba en duda el triunfo del mismo, digamos, ¿no? Y era clave, porque en realidad ponía casi como en una plataforma de despegue para el 2027 el peronismo. Sí, era clave porque vos pensás que representa casi el 40% del electorado nacional y nosotros entendíamos que la diferencia que pudiésemos sacar en la provincia de Buenos Aires iba a recortar la diferencia a nivel nacional para con Milei. Bueno, al no darse esa victoria en la provincia de Buenos Aires no pudimos recortar en la manera que esperábamos. También hay que decirlo que del domingo al término del recuento, las diferencias se achicaron bastante, no son más de 6 puntos la diferencia a nivel nacional, no son los 10 puntos con los que nos fuimos a dormir el domingo, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, sí, sorprendidos con esa elección en la provincia de Buenos Aires, porque remontó una remontada muy importante con respecto a lo de septiembre, hay que decirlo, ¿no? Inesperada, porque en realidad no se esperaba. Y entiendo que, no sé si es histórica, porque seguramente si uno revisa, ha habido remontadas así, pero era mucha diferencia. Sí, sin ir más lejos, la de las PASO a las generales de Macri en el 19 fue una remontada muy importante. Pero no llegó. No tanto como esta, pero bueno, yo creo que sí, que hay que decirlo, es una elección muy, muy importante, ha hecho el gobierno en la provincia de Buenos Aires. Si vos me decías a mí cómo se explica eso. Sí, porque hoy justamente en la mañana temprano comentábamos, empieza a haber, no sé si es pase de facturas, deslindar responsabilidades. ¿Qué mirada tenés vos respecto del por qué pasó lo que pasó para Fuerza Patria? Eso digo, siempre en la derrota, sea el espacio político que sea, siempre empiezan ese pase de facturas, deslindar responsabilidad. A ver, yo creo que hay varios factores. Uno, todas las derrotas y todas las victorias son multicausales, ¿no? Entonces, cuanto más elementos tengamos en el análisis, yo creo que más cerca podemos llegar a estar de la interpretación más real de las cuestiones. Uno tiene que ver con, el triunfo que había tenido Fuerza Patria en las mesas de extranjeros en septiembre, en las elecciones a provincia y a nación no participan los extranjeros. Ahí tenés 150.000 votos menos. Tenés 300.000 votos que pierde el justicialismo, que se van en opciones menores, como eso son en el las conurbano, 300.000 votos menos. No, en toda la provincia. Pero a lo que me refería es tenés 3 opciones, como la de Grey, la de Cuño y la de Samir, que se llevan 300.000 votos en total. Y igualmente yo creo que lo más significativo es el crecimiento que se da de una elección a otra de votantes, que alrededor de 6 puntos, que en su gran mayoría van al oficialismo. Y después yo creo que fue raro para ponerle nosotros, en el caso de Tandil, que nos tocó hacer la campaña de septiembre. En esta campaña de ahora era muy rara porque no teníamos un anclaje de dónde hacerla, ¿no? Al no tener candidatos locales, a no tener discusiones que se puedan dar en el territorio, es muy difícil llevar adelante una campaña, ¿no? Con lo que se dice las elecciones desdobladas. Y candidatos que no hicieron mucha campaña, prácticamente nada de campaña. Yo lo hablábamos con Claudio y con Guillermo la semana pasada, ¿no? De que el peronismo optó por dejar hacer al oficialismo en ese momento, en un momento de debilidad política muy fuerte, con muchos cuestionamientos por casos de corrupción y con una crisis muy fuerte. Pero que no arrastraron a toda la lista, porque en realidad el caso de corrupción, eso se vio también ahora, ¿no? Sí. Era muy puntual para determinadas figuras.
Son una figura es muy importante, pues la hermana del presidente. No, me refiero a la hermana del presidente y todo eso. Sí, yo creo que pero ahí esas denuncias quedaron como en el aire. Están ahí. Yo creo que en realidad, lo digo con todo respeto, me parece que hay un sector de la población que mide con una vara de acuerdo a quien sea el que esté enfrente. Bueno, por eso te van a decir lo mismo, le van a decir lo mismo al peronismo, Darío. No sé si el peronismo mide con la misma vara o no. Yo digo, en este caso concreto, digamos, siempre cuando vos ves y cómo se ha construido un relato, digamos, se asocia al peronismo a corrupción. Digo, a mí me han escrito gente en estos días diciéndome cualquier barbaridad por privado, ¿no? Nada de frente a frente. Gente random. ¿Gente del partido? No, gente random, que yo tengo las redes abiertas por mi función pública y me acusan de corrupto, chorro y no sé qué, y yo vivo en una casa prestada, tengo un acto 2004, mis hijos van a la escuela pública, digo. Entonces esa generalización que se hace sobre una fuerza política, una estigmatización, después queda sobre todo, ¿no? Y por ahí no tanto, digamos, con quienes venían a combatir eso, digamos, por ahí no hay tantos pruritos. Pero bueno, es un tema por ahí para discutir aparte. Yo lo que sí creo es que, digamos, toda esa porción que se movilizó fue claramente a votar ahí, y me parece que una suerte de explicación también es que, digamos, muchas de las opciones que estaban en septiembre, ahora no estaban, digamos. Concretamente me refiero al radicalismo y a cierta parte del PRO, digamos, que me parece que claramente fueron todos esos votos a Milei, porque ellos trabajaron, me parece que estratégicamente, la elección como si fuera un balotage, donde claramente, digamos, decía, hay dos opciones, digamos, o el pasado o el presente. Y me parece que lograron consolidar. Pero sobre está todo mal eso, porque en realidad, y acá también lo planteábamos, a ver, es cierto que el gobierno nacional necesita legisladores para llevar adelante o poder avanzar en las propuestas y en los proyectos en los que quiere avanzar. No, Beatriz, en eso yo no digo que esté mal, digo que hay una explicación, que le estamos buscando una explicación. Yo digo, claramente para el gobierno está bien. Yo creo que si vos me decís cuál es el resultado de esta elección, es la fidelización de un nuevo voto, de una nueva etapa del voto más clásico de derecha o antiperonista en la Argentina, que mutó del radicalismo, el PRO, de Juntos por el Cambio, mutó a la Libertad Avanza. Digamos, si vos te fijás, los legisladores, el justicialismo sigue teniendo los mismos 47 legisladores que ponía en juego, los renueva. La misma cantidad, exactamente 47, pierde 4 senadores. Y la Cámara más o menos... la repartija es la misma, lo único que... pero mejora la posición. Claro, la Libertad Avanza lo que hace es crecer sobre el otro tercio que era del radicalismo y del PRO. Es decir, en esta nueva etapa, ese tipo de votos de derecha o antiperonista está representado ya no tanto por el PRO o el radicalismo, sino por la Libertad Avanza, que es quien ahora encarna esas nuevas ideas, ¿no? Y está bien que así lo sea, porque, digamos, a quien le está tocando gobernar es a ellos, no gobierna más Macri, digamos. Macri llamó a votar por ellos, Trump llamó a votar por ellos, digamos. También esto también hay que dimensionarlo y hay que ponerlo, ¿no? Porque yo creo que también hay una parte de un voto, no digo todo, hay un voto que es convencido de lo que está haciendo el gobierno, y algunos en buena fe y otros tienen una ideología de forma egoísta, y también hay que decirlo, ¿no? Hay gente que piensa en sí mismo. El voto vale lo mismo. Vale lo mismo, exactamente. Sí. El que piensa... Cada cual tiene su razón para exactamente, votar. Y todas válidas. Yo lo estoy abordando simplemente de la lógica explicativa, nada más. Que el presidente de la principal potencia mundial haya estado, digamos, diciendo que Argentina estaba liquidada, que Argentina estaba en una crisis terminal y que ellos lo estaban ayudando y que el presidente estaba haciendo las cosas bien, pero que si no ganaban las elecciones no lo ayudaba, obviamente que eso moviliza a un montón de gente y dice, che, el colapso o el presidente, el colapso del presidente, bueno, entre el colapso del presidente, a gente obviamente, que no tenía otra opción para votar. Y en esto yo te pregunto, Darío, no hubo propuestas de Fuerza Patria. Porque lo único que se escuchaba era un freno a Milei. Eso es real. Tampoco hubo de Milei. Y no mucho más que eso. De Milei no hubo ninguna propuesta. Venía hablando de los proyectos de reforma laboral, tributaria. Sí, pero ¿qué dijeron? Después de las elecciones Está bien, pero que necesitaba legisladores para poder avanzar. Sí, yo no sé. Y del otro lado no hubo tampoco... no hubo propuestas. No, yo creo que cada vez... ¿Volver a qué? El término... volver a... Es real que no hubo propuesta, que no hubo una discusión seria, que si vos me hubieras
preguntado a mí, yo hubiera pretendido discutir más sobre economía, porque me parece que es el gran problema que tiene hoy la sociedad argentina, y que no se hubo. Lamentablemente las elecciones, las campañas están cada vez más dirigidas a lo emocional y no a lo racional, ¿no? No hay grandes debates, discusiones, sino más tiene que ver con cómo se moviliza la gente a votar. Porque pasó lo mismo en la provincia, no hubo discusión de temas. Yo me parece que ahí hay una gran parte de la explicación de por qué cada vez vota menos gente, ¿no? Porque ve que los resultados que la política le brinda a la sociedad cada vez son más escuetos o peores. Y tampoco hay unos grandes debates de cómo salir de eso, ¿no? Porque es más fácil, digo, entrar en una campaña, discutir, digamos, en términos emocionales, esto sí, esto no, esto sí, que discutir grandes ideas, ¿no? Y me parece que la política lo está pagando en ese sentido, en la participación electoral. Creo que el peronismo, el gran desafío que tiene, si me preguntás a mí, es cómo vuelve a enamorar sobre todo a las personas que no van a votar. Los que fueron a votar. ¿Debería hacerse una autocrítica al peronismo? ¿Pero una autocrítica real, puertas adentro? Yo creo que la autocrítica ya la hemos hecho bastante, digamos, y no hemos cansado de decirlo. Yo por lo menos me he cansado de decirlo, de que venimos de un gobierno que ha sido malo. El gobierno de Alberto y Cristina, el último gobierno, fue muy malo, ¿no? Nosotros, para remontarnos a lo que yo creo un gobierno bueno, tenemos que irnos 10 años para atrás, digamos, que creo que fue el último gobierno de Cristina. Y cuando vos ves que a la ciudadanía dice, bueno, votó a Macri, le fue mal, votó a Alberto, le fue mal, y bueno, busca otra opción. Y la opción en este caso fue Milei. Y es claro que la ciudadanía no está pensando en su mayoría como una opción al peronismo, porque está muy fresco lo de Alberto Fernández todavía. Entonces dice, bueno, ¿cuál era el principal problema de Alberto Fernández? Y el índice inflacionario, que no lograron controlarlo. Y este gobierno, en cierta medida, lo estabilizó, tampoco lo controló, ¿no? Seguimos teniendo inflación, pero lo estabilizó. Y eso a la gente le da un poco más de proyección en la vida. Quizás no le alcance el dinero para llegar a fin de mes, para pagar la luz, el gas. Ahora sabe más o menos lo que necesita y lo que no necesita. Y después está toda esa gente que no va a votar, que quizás no se vea representada, obviamente que representada por este gobierno no se ve, porque si no hubiera ido. Ahora claramente tampoco no ve una representación en el peronismo. Yo creo que ahí está la cuestión del peronismo, en ver cómo vuelve a representar a ciertos sectores que hoy no se ven representados por la política, y que en otro momento sí lo hicieron. Ahora la interna sigue en carne viva después de esto, entiendo. El tema de la interna yo creo que no... Las elecciones no lograron está resuelto, reacomodar por sí solas la interna. No, es que no. Yo creo que si hubiéramos ido a unas PASO, se podría haber resuelto mediante el voto de la gente. De esta forma no se resuelve porque alguien lo diga claramente. No hay un espacio hegemónico dentro del peronismo que diga, bueno, es hegemónico y conduce. Digamos, hoy lo que asistimos, me parece, el peronismo asiste es un conjunto de fuerzas provinciales, ¿no? Y a partir de ahí no puede vertebrar un proyecto nacional el peronismo, ¿no? El provincialismo no es federalismo, el peronismo siempre fue federal. Me parece que hoy no estamos logrando eso. Lo que hay son distintos agrupamientos, personas con mayor o menor adhesión dentro de las provincias, ¿no? ¿Pasos al costado? Como para privilegiar esto que vos decís. Yo creo que lo que más que pasos al costado necesitamos más pasos adentro, más gente aún adentro. Yo creo que está bien, pero con los mismos dirigentes, ¿sí? Porque por ahí yo creo que no sobra nadie. Y lo que pasa que, a ver, ¿qué dirigente tiene no representa a nadie hoy en el peronismo? Yo creo que todos tienen representación. La cuestión, me parece que si hubo algo en la elección de septiembre fue la conjunción de distintos actores en la provincia de Buenos Aires, me refiero específicamente, la conjunción de todos los actores del peronismo y del campo nacional y popular en un proyecto común, que sintetizó una lista única y una idea, no una unidad, ¿no? Ahora, si alguna de esas partes no hubiese estado, claramente no se podría haber logrado una victoria. Entonces, cuando uno piensa a futuro, es decir, cómo construir una síntesis lo más amplia posible que contenga todos esos sectores. Yo no creo que hoy en día un sector sobre otro se pueda pensar que sin uno de los otros sectores va a poder construir una victoria en la provincia y mucho menos en la nación, digamos. Y a su vez, digo, también la discusión de la provincia de Buenos Aires es una, pero a su vez
entre las distintas provincias es otra discusión también, ¿no? Que no necesariamente está en el mismo tenor que el de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que el justicialismo tiene que tener la capacidad de volver a sentarse, a discutir, y sobre todo por ello hay cosas que me parece que no son tan de dirigentes, sino que tienen que ver de la política, sino que tiene que ver con la sociedad, ¿no? Porque por ahí a veces la política está muy enfrascada en la política, en la interna, que que el otro, que dijo, que hizo, que el otro, y quizás nos está pasando un elefante por el costado y no lo estamos viendo, ¿no? Que no haya votado el 40% de la población o el 35% de la población, para mí ahí hay una gravedad mayor que la interna que podamos tener nosotros, ¿no? Si no somos capaces de visualizar eso, podemos resolver nuestra interna, pero esa interna puede ser que nos achiquemos más todavía, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, lo escuchaba a Pedro Rosenblatt, que es un joven... periodista. Sí, es periodista, no, pero me refiero militante activo, por lo menos manifiesto, ¿no? Del peronismo, y él decía que si no se generan cuestiones a futuro, propuestas a futuro, proyectos a futuro, se está... como que la ve difícil, pero otros dijeron corremos el riesgo de convertirnos en los radicales también, en la Unión Cívica Radical. No, yo creo que no. Que manifestando que está desmovilizada. Sí, distamos bastante de eso. Sí, yo creo que el peronismo tiene que generar, cualquier fuerza política, si no genera cuadros dirigenciales nuevos y con proyección a futuro, tiende a perecer. Pero a su vez esos cuadros dirigenciales tienen que tener la capacidad de generar consensos a nivel nacional, más allá de cada una de sus provincias. Yo creo que no sobra nadie, que no hay que tirar a nadie por la ventana. No, nunca, ¿no? Porque hay experiencia. Yo miraría un poco las provincias, ¿no? Me parece que si vos me decías el peronismo que le está faltando es nuevos cuadros que aporten desde las distintas provincias del interior. Me parece que ahí... Sí, bueno, pero ya tenés a Schiaretti y Yaillora que... Córdoba. Nuevos cuadros, Schiaretti de nuevo no tiene nada. No, pero me refiero a peronistas que es difícil también que... bueno, pero ellos, digamos... Que vuelvan. Hace tiempo ya que no abrevan al peronismo como ideario, como proyecto nacional, digamos. Estuvieron mucho más cerca de Macri y más cerca de Milei que del peronismo, digamos, ¿no? Entonces me parece que... con otra... Yo creo que ellos se deben más una discusión después de la derrota. Esa fue una derrota catastrófica y fuerte, digamos, ¿no? Para el peronismo, la de Córdoba, ¿no? Y el peronismo en tres facciones, digamos, el de Schiaretti y Yaillora, pero el de Natalia de la Sota por otro lado, y el de Pablo Carro del otro. Que si vos veías los tres espacios, ni siquiera le alcanzaban para superar. Si hubieran ido juntos, ni siquiera hubieran superado. En Santa Fe está produciéndose una renovación de cuadros importante. Yo creo que ahí hay muchos jóvenes, acompañados, digamos, ese proceso, digamos, de Rossi con una chica joven, Karen Tepp, que creo que es interesante ahí, digamos, esa conjunción de la experiencia con la juventud, me parece que puede dar algo. Y después de ver, digamos, un poco las demás provincias, me parece que por ahí va a pasar un poco la discusión del peronismo, puede llegar a pasar. Darío, y en Tandil, ¿qué mirada tenés respecto de la votación? Que la Libertad Avanza prácticamente duplicó los votos de septiembre, no sé si no llegó, pero casi, ponele, duplicó, y el peronismo perdió poquitos, pero perdió algunos votos. ¿Que tenés alguna mirada en particular respecto de cómo se votó en Tandil? Yo la verdad no me sorprende, porque si vos analizás la elección de septiembre en el plano de la elección seccional, no la local, sino la seccional, vos ves que Montenegro había sacado 41 puntos, Fuerza Patria había sacado un poquito más que nosotros en lo local, 200 votos más, y Somos había sacado 14 puntos. Al no tener representación Somos en esta elección, el radicalismo, yo creo que naturalmente esos votos iban a ir hacia la Libertad Avanza, digamos, ¿no? Yo creo que, lo digo de corazón y sin ánimo de polemizar ni ofender, creo que el progresismo en el radicalismo ya es un espacio muy minoritario, ¿no? No tiene una representación mayoritaria, más allá de lo que expresen algún dirigente o lo que ese dirigente piense en sí mismo. Me parece que la base social ya no es sí, que el electorado de carácter progresista. Entonces me parece que esa ecuación daba fácil. Es la misma, te lo decía hace rato. O sea que, conclusión, Tandil, ¿qué vota? Tandil creo que mayoritariamente es un voto conservador de derecha. En los últimos 10 años se ha consolidado. La última elección, la del 21, la de hace 4 años, que llevaba a Diego Santilli de candidato a diputado, sacó 53 puntos, ahora saca 52. Y la candidata nuestra fue esta chica
Tolosa Paz, sí. Sacó 27 puntos y ahora sacamos 28. Es prácticamente la misma sí. Elección, porque un poco lo que te decía, me parece que hoy la Libertad Avanza lo que está haciendo es pasar a representar muchos de los votos de ese espacio de la derecha que antes representaba Juntos por el Cambio, ¿no? Cuando dicen que Tandil no vota la cámpora, que lo has escuchado alguna vez. Sí, yo... Como en una generalidad, pero... Tan trillado eso ya que no, por eso, pero bueno, hasta dice, me molesta un poco. Bueno, eso te quería preguntar, ¿te molesta? Yo creo ¿Es que real? ¿Esto es una prueba? ¿Este resultado es una prueba de eso? ¿Es una consecuencia de eso? El 7 de septiembre, en la elección local, la votó y ganó. Y ganó. Yo creo que lo de la cámpora es una parte del peronismo, digamos, y el peronismo es una parte del Frente de Todo, de Unión por la Patria. Ya no es puede ser que le toque conducir, pero no es, digamos, que no está votando en la cámpora. Como leía una nota de Radio Tandil que decía, la Libertad Avanza se impuso al kirchnerismo. Sí, el kirchnerismo solo no fue la elección, fue el Frente Renovador, que no es kirchnerismo, fue el Movimiento Derecho al Futuro, que hoy en día está separado del kirchnerismo, fue Patria Grande, que no es kirchnerismo, fue, no sé, un montón de partidos minoritarios que no es kirchnerismo, ¿no? Entonces, me parece que hay cierta malicia en cuando... Por ejemplo, no sé, cuando Gonzalo Santamarina habla de la cámpora, obviamente que hay una malicia en él. Bueno, hay una intencionalidad política. Una intencionalidad política. Sí. Es como que yo diga, no, porque Gonzalo Santamarina es un chantapufi, porque es un saltimbanqui que estuvo en el gobierno de Cristina, después se fue con Macri, después hizo un partido vecinal, después estuvo con Lungui y ahora está con la Libertad Avanza. Y yo puedo repetir eso todo el tiempo, que es verdad. ¿No? Que es un saltimbanqui que hizo toda esa, le falta solamente ir al frente de izquierda y completa toda la vuelta entera. Que no va a ir. No sé. ¿Qué sé yo tampoco iría de un peronista, creo que iría a la Libertad Avanza. Y ahí bueno, está, pero el peronismo ha tenido, ¿no? El kirchnerismo ha tenido esa transversalidad, acordate, ha tenido gente adentro que bueno. La transversalidad fue como fue. La otra cuestión es saltar de un lado a otro. Pero no sé quién está libre, digamos, de esas situaciones. No hablo a niveles personales, hablo de espacios políticos. Yo estuve siempre para... No, por eso, hablo de espacios políticos. El espacio político, digo, el kirchnerismo uno sabe lo que representa, el peronismo uno sabe lo que representa, digo, ¿no? Bueno, pero lo llevó a cosas en algún momento. Martín Lustó fue... Pero porque adherían a una propuesta, digamos. En todo caso, fíjate, en todo caso habría que cuestionar a Lustó o a Cobo por qué hicieron lo que hicieron, que estar ahí y después irse. O a Scioli de por qué fue candidata a presidente nuestro. Está bien, bueno, pero fueron parte de un espacio. Lo que no varía es el espacio, ¿no? El espacio no varía. Y la conformación, sí. Sí, pero digo, las ideas que expresa están claras, digamos, está claro la que gente que fue a votar a la Libertad Avanza y fue a votar al peronismo, está claro que son ideas contrapuestas, ¿no? Lo raro sería que alguien represente las dos ideas. Ahí me parece que habla más de la persona que del espacio, ¿no? De que tiene pocas convicciones, o que es un oportunista, o que es un saltimbanqui, o que le da lo mismo, digamos, o que es casta, ¿no? Lo que este gobierno llama casta, que es permanecer siempre más allá de las circunstancias. Es eso, pero bueno, yo creo que todo vale, digamos, en esta política de hoy en día vale todo, digamos, yo creo que, ¿sabés qué? Si vos me decías futuro, yo lo que la elección, cómo va a elegir Tandil su próximo intendente, va a ser quien haga algo por Tandil, ¿no? Hay gente que ha hecho por Tandil mucho, digo, el gobierno local ha hecho muchísimo por Tandil, hay que ver si logra encontrar un candidato que pueda lograr como reinventarse, sí. Rogelio ha hecho mucho por Tandil y tiene mucho para dar, y claramente Santamarina no hizo nada por Tandil. Hasta ahora no ha hecho nada. Digamos, fue funcionario del gobierno de Macri en el Ministerio de Trabajo, y a los trabajadores le fue muy mal, y ahora es funcionario de ANSES y a los jubilados le va muy mal. Ahora va a tener la oportunidad de estar en el Consejo Deliberante y ojalá que pueda presentar muchas ordenanzas y ojalá que traiga cosas para Tandil, porque también hay que decirlo. Tandil está acostumbrado a una gestión de carácter mixto, de carácter asociado entre el sector público y el privado. La propuesta política del sector de él desaparece al sector público. Es prácticamente decir, bueno, no va a haber más obra pública, no queremos más obra pública, la escuela no sé qué se manejen, privaticemos las rutas, etcétera, etcétera. Bueno, hay que ver si Tandil también quiere eso, si piensa que puede subsistir en el tiempo y crecer sin obra pública, ¿no? Sobre todo obra, por ejemplo, la planta depuradora de Cloacar Norte,
la que se está haciendo ahora, que tiene un valor de más de 10.000 millones de pesos, digamos, eso ¿cómo lo vamos a hacer los tandilenses? ¿Qué lo va a venir a poner un privado? Que nos expliquen, me falta que expliquen ciertas cosas, cómo se gestiona un municipio pensando de esa manera. Bueno, me parece que van a ser 2 años muy interesantes, con todos los candidatos en el Consejo. Con todos los candidatos en el Consejo, que hay que ver si el radicalismo tiene su candidato ahí. Sí, pero bueno, va a haber varios. Una parte seguramente que sí esté ahí, y me parece que va a ser muy interesante para lo local, para quienes queremos Tandil, a ver cómo se desarrolla todo eso y cuáles son las perspectivas que tienen y cuáles son los que nos ofrecen para Tandil y qué es lo que hacen para Tandil, ¿no? Concretamente. Darío, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado hasta acá, permitirnos hablar de estos temas que nos importan porque tienen que ver, bueno, obviamente con el país, pero también mucho con la ciudad. Gracias a ustedes por permitirme el espacio. Gracias.